Sean bienvenidos al curso introductorio de Geometría Descriptiva. En este video haremos una introducción a los sistemas de proyección. La agenda para este video es la siguiente. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema de proyección? Elementos de un sistema de proyección, clasificación de los sistemas de proyección y hablaremos sobre la perspectiva caballera, la definición del sistema como tal. Primero, vamos a hablar de qué es un sistema. Se entiende por un sistema como un conjunto ordenado de elementos relacionados entre sí que tienen como finalidad cumplir un objetivo. Ahora, si a esa palabra le colocamos el adjetivo de proyección, ¿verdad? O sistema de proyección, entonces podemos decir que se entiende por un sistema de proyección un conjunto ordenado de elementos relacionados entre sí que tiene como el objetivo representar un elemento sobre otro llamado superficie de proyección. ¿Ok? Ese es el concepto de un sistema de proyección. ¿Qué elementos tiene un sistema de proyección? Tiene un foco, o lo que es un observador, tiene un rayo de proyección, que es lo que hace que digamos, el objeto se proyecte sobre una superficie de proyección o sobre un plano de proyección, y también tenemos el objeto y el objeto proyectado. ¿Cómo se clasifican los sistemas de proyección? Los sistemas de proyección lo podemos clasificarlos según su superficie de proyección, según la incidencia de los rayos de proyección y según la posición del observador. Si la superficie es lisa, entonces estamos hablando, claro, clasificándolo según la superficie. Si la superficie es lisa, entonces estamos hablando de que es, o perdón, si la superficie es plana, sin curvatura, podemos decir que es un sistema de proyección plano. Ahora, cuando esa superficie de proyección posee curvatura o no es lisa, entonces decimos que es una proyección accidentada. Según las incidencias de los rayos de proyección, puede ser oblicuo o puede ser ortogonal. Cuando el sistema es oblicuo, los rayos de proyección caen formando un ángulo entre 0 y 90 con el plano de proyección. Y si el sistema es ortogonal, los rayos caen formando un ángulo de 90 grados con el plano de proyección. Y según la posición del observador, el sistema puede ser cónico o cilíndrico. Cuando el sistema de proyección es cónico, el observador está en una posición finita. Finita, ¿qué quiere decir? Que está en una posición conocida. Pero si el sistema es cilíndrico, el observador está en el infinito, está a una distancia muy, muy, muy lejos del plano de proyección. Ahora vamos a hablar un poco sobre el sistema de perspectiva caballero, ¿ok? Nosotros acuérdense que primero lo que tenemos que acordarnos es que nosotros hemos tratado con planos de proyección. Bueno, en algún momento nos hemos relacionado o hemos hablado sobre esos planos. Los planos de proyección, digamos, tenemos el plano vertical, lo que los conocemos, tenemos el plano vertical de proyección, el plano horizontal de proyección y tenemos un plano que nosotros lo utilizamos como complemento, que es el plano lateral. ¿Ok? Básicamente, el plano vertical de proyección está conformado por el eje X y el eje Z. Y el plano horizontal de proyección está conformado por el eje X y el eje Y. Ahora, ese plano de apoyo, que es el plano lateral, está conformado por el eje Y y el eje Z. Ahora, vamos a suponer el caso de que vamos a definir el sistema de proyección caballero, ¿ok? Tenemos nuestro plano vertical y tenemos nuestro plano horizontal. Y vamos a tomar un punto, ese punto A que está ahí, lo vamos a tomar, es un punto que tiene un valor de x0, pero tiene una coordenada y a la cual nosotros llamamos vuelo y una coordenada z a la cual nosotros llamamos cota, ¿ok? En este caso, el sistema de perspectiva caballera es un sistema de proyección oblicuo. ¿Qué quiere decir esto? Según lo que habíamos repasado antes, es cilíndrico y es oblicuo. Eso quiere decir, según lo que habíamos repasado antes, que primero los rayos de proyección caen formando un ángulo distinto a 90 grados. Y lo segundo que tenemos que ver es que el observador está en el infinito. ¿Ok? Eso hace que los rayos de proyección sean paralelos entre sí. O sea, que todos los rayos de proyección caen con el mismo ángulo. Siendo esto así, bueno, vamos a marcar esos rayos de proyección. Ahí los tienen. Tenemos esos rayos de proyección que pasan por la proyección en perspectiva del punto, por lo que es el punto A, y por la proyección horizontal en el punto, que sería A, su praíndice H. ¿Ok? Ese es A supraíndice H, lo que quiere decir es que A es la proyección horizontal o es la proyección del punto sobre el plano horizontal de proyección. ¿Ok? Si nosotros ahora intersectamos esos rayos de proyección con el plano vertical de proyección, vamos a obtener estos dos puntos que están aquí. Un punto que yo lo voy a llamar A oblicuo, ¿ok? Y la proyección horizontal de ese punto A, que en este caso sería A oblicuo horizontal.
pero el origen unido con la proyección horizontal del punto A me da digamos, la proyección de ese eje Y. ¿Sí? Aquí está. Y esa sería, digamos, que la proyección de mi eje Y oblicuo. Ahora, ¿cuál es o cuánto se deforma ese eje Y? Bueno, sí, pues ya está en verdadero tamaño, y va a sufrir una deformación, y esa deformación viene dado por algo que se llama el coeficiente de reducción, o lo que nosotros llamamos Q, que es igual a la cotangente de beta, o lo que es lo mismo, la cotangente del ángulo con que caen los rayos de proyección. Eso nos da la relación entre el eje Y oblicuo y mi eje Y en tamaño real, por decirlo así. Para la perspectiva caballera se define el sistema con lo siguiente, ¿no? O sea, la posición del origen con unas coordenadas x, y. Tenemos el ángulo entre el eje X y el eje Y oblicuo, que es el ángulo omega, y tenemos el coeficiente de reducción, que es el coeficiente Q. Para el sistema de proyección de perspectiva caballera, bueno, la posición del origen uno la define, y lo otro es que el ángulo vale 135 grados y el Q siempre va a valer un medio, ¿ok? Bueno, fíjense, ¿cómo posicionamos el origen? Desde la esquina superior izquierda, marcamos la distancia en X, y luego a partir del borde superior marcamos la distancia en Y, y ahí tenemos la coordenada de mi origen. Ahora, ¿cómo representamos un punto? Vamos a suponer que tengo ese punto A, de coordenadas X, Y y Z de A. ¿Qué hacemos? Bueno, sobre el eje X vamos a medir esa distancia lateral a partir del origen, así como se ve en la diapositiva, ¿ok? Luego, ¿qué hacemos? Vamos a trazar una paralela a nuestro eje Y normal, o nuestro eje Y recto, donde vamos a medir el vuelo de ese punto A, o la distancia Y de ese punto A. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una paralela a nuestro eje Y oblicuo. Y por último, vamos a pasar una paralela al rayo que se forma, el rayo de deformación, o el coeficiente de deformación, o la recta Q. Ahí vamos a obtener ese punto A. Primero vamos a tener la distancia en Y deformada, ese va a ser mi vuelo deformado como tal, y voy a tener la proyección horizontal de ese punto ya en proyección oblicua. Por último, ¿qué tengo que hacer? Trazo una paralela al eje Z por ese punto, y voy a marcar la coordenada Z, o voy a medir sobre esa paralela el valor de la cota de mi punto. Y ahí tendré mi punto en perspectiva. Lo demás, bueno, hay que hacer una serie de ejercicios para digamos, afianzar esto. Muchas gracias por su atención.